Querida comunidad, bienvenida a esta nueva celebración eucarística, en la que ponemos nuestras intenciones, nuestros deseos en el corazón de nuestro buen Dios, que siempre nos acompaña en el camino. Sabiendo de su presencia, confiemos lo que guarda nuestro corazón en su bondad. Con alegría, con entusiasmo, entonces, comencemos esta celebración. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté ahora y siempre con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos la necesidad de la misericordia del Padre para resucitar a una vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Es justo bendecir, alabar y glorificar a Dios por todo lo bueno que hace en nuestra vida. Digamos entonces con fe.
Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Con atención, alimentémonos de la mesa de la palabra. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren. Inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con alegría, con entusiasmo, recibamos entonces el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos:
Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado también leíamos como primera lectura a un profeta, a Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Pero ¿y ahora qué me espera? Recordemos que los profetas son la voz de Dios, sobre todo en medio de la contradicción, de la calamidad, del destierro, de la desesperanza. Y no por ser la voz de Dios no se ven afectados de todo aquello que les toca vivir en su entorno. Al contrario, toman como una posición todavía más tajante, porque ellos justamente son la voz de Dios. A través de ellos habla justamente Dios. Sin embargo, también escuchamos la respuesta de Dios. Vamos, Jeremías, todo lo que ha salido de las manos de Dios no puede terminar en destrucción, en desolación. Hoy volvemos a escuchar a Ezequiel, otro gran profeta. Señor, he hecho todo en tu nombre. Verdaderamente lo que he hecho lo he hecho bien. ¿Y qué obtengo como respuesta? Un no detrás de otro no. Bien, también Dios le responde. Ezequiel, preocúpate por la siembra, que la cosecha le toca a Dios. Y allí es donde nosotros entendemos también que Pedro, en medio de la contradicción, en medio de la terquedad, tendrá que aprender esta lección de los grandes profetas. Justamente hace 2 domingos atrás, Jesucristo ha constituido a Pedro como la roca, como el cimiento de su iglesia. La base sólida, y sin embargo, ya lo hemos visto el domingo pasado, tambalear un poco. Hoy Jesús sigue edificando su iglesia y nos regala 2 pilares que son fundamentales para la iglesia: la reconciliación y la oración. Que por cierto van muy unidos, reconciliación y oración. ¿Por qué la reconciliación? Porque de hecho es justamente el camino que Cristo viene a mostrarnos. Dios manda a Jesucristo para tender un puente a nuestra culpa y cargará sobre su espalda, quien no toma la cruz no es digno de mí, la culpa de la humanidad, para que nosotros podamos también salvarnos. Pero a nosotros también nos toca nuestra parte en esto de sanar la culpa del pecado. Por eso hoy otra vez vuelve a aparecer, pero esta vez un poco más velada, la imagen de Pedro. Aquel que justamente al que Dios va a constituir como el que tiene que traer al mundo la reconciliación, enseñar la reconciliación. ¿Cómo lo va a hacer Pedro si todavía no está reconciliado en sí mismo? Pedro, ¿quién soy? Pedro, ¿quién eres tú para ti mismo? Allí es donde el diablo lo ha dividido, no quiere el camino que Jesús le propone. Y allí es donde tendrá que hacer justamente su trabajo más sutil, su trabajo más profundo, reconciliar su propio corazón, sus expectativas de Dios. ¿Cómo va a enseñar a otros a reconciliarse si no se ha reconciliado a sí mismo? Por eso ese toma tu cruz y sígueme, que Jesús nos dice a todos nosotros, no es otra cosa más que esto: integrar en nuestro corazón las sombras, integrar en nuestro corazón aquello que está dividido, armonizar. Eso significa justamente la reconciliación. Ahora Pedro tendrá que aprender entonces el camino de ir hacia adentro
para tener que hacer esa experiencia de reconciliarse. Pero la reconciliación va muy unida a la oración, al menos en el Evangelio de Mateo. Recordemos ese capítulo 5 de Mateo, la proclamación de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Luego Jesús lo va explicitando, lo va ampliando. Y una de las afirmaciones que tiene justamente ese sermón es esta que seguramente todos nosotros recordamos y que cuando la recordamos nos hace un poco de ruido en la mente y en el corazón. Cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar, primero piensa si algún hermano tuyo tiene algo contra ti. Ve a reconciliarte con tu hermano y luego presenta entonces tu ofrenda ante el altar. Reconciliación y oración, la ofrenda. ¿Desde dónde tiene que surgir la verdadera oración? De un corazón reconciliado. Porque la oración no es otra cosa más que la comunión con Dios. No nos olvidemos que muchas veces confundimos la oración con los métodos de oración. No rezo esto, no hago lo otro, no estoy orando, no estoy rezando. No, esos son los modos. Ahora la oración es la comunión con Dios. Muchas veces uno está en comunión con Dios y sin embargo no sabe qué hizo para estar en comunión con Dios. Tiene esa experiencia de sentirse íntegro, de sentirse sostenido. Por eso yo digo, no hay que confundir los modos de oración a los que muchas veces nos acostumbramos en la vida y la verdadera oración, que es la que me pone en comunión con Dios. Por eso Pedro, en cierto modo, ha perdido también la comunión con Cristo. Al perder la comunión con las expectativas que Dios tiene sobre nosotros. Ese cargar la cruz, ese reconciliar nuestro corazón es el camino. ¿Qué significa ganar, Pedro? ¿Qué significa el éxito? También lo vimos el domingo pasado. Asumiendo el dolor que la vida nos presenta, lograr la mejor versión de nosotros mismos. Ese es el camino, como también tuvieron que hacerlo los profetas. Por eso toda oración tiene que partir de un corazón reconciliado. Porque cuando no parte de un corazón reconciliado, o al menos que intenta la reconciliación, le estamos escondiendo una parte a Dios. La oración no es solamente presentar un montón de súplicas, de pedido, ya lo dijimos también otros domingos antes, es darle la razón a Dios. Y es lo que Pedro no ha hecho justamente el domingo pasado. ¿Por qué pierde la comunión con Cristo? Porque no está reconciliado con Dios. Por eso la oración siempre tiene que partir de un corazón reconciliado, o al menos que intenta reconciliarse, porque podemos rezar justamente para tener que salvar una situación en la que nos cuesta reconciliarnos. Pero en cualquier otra ocasión tiene que partir de un corazón que no guarda rencor, que no se ha guardado una disculpa, que no se ha guardado para sí el perdón. Porque si no, entonces estamos siendo hipócritas. Estamos rezando, pero no mostrando todo el corazón a Dios. Y así nunca habrá una auténtica oración. De allí la necesidad de que primero nos reconciliemos con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. Ya digo, no de un modo absoluto, porque siempre en el corazón hay una sombra, siempre en la mente hay algo que nos hace ruido y que tenemos que seguir sanando durante toda nuestra vida. La misma reconciliación es un mandato hermoso. Primero, el Evangelio nos dice que es un proceso gradual, nunca es de la noche a la mañana. Primero, enfrenta a aquel con quien debes reconciliarte. Si no lo acepta, busca dos, si no toda la comunidad. Obvio que no nos está mandando a que repitamos esta fórmula, Jesús. Lo que nos está diciendo es cuán difícil es muchas veces perdonar, separarnos, no cargar la culpa, distanciarse de la culpa. Pero miremos las palabras que representan esta hermosa realidad, el perdón, el tan ansiado perdón. Perdonar significa un don para dar. En la medida que nosotros no lo damos, seguimos sujetos a la culpa. Disculpar significa no cargar en la espalda la culpa.
en la medida que no nos distanciamos de la culpa, sigue teniendo un efecto negativo sobre nosotros, pensamientos y sentimientos. Perdonar, disculpar, pero quizás el más hermoso y el más sentido para la Biblia es reconciliar. Jesucristo vino para reconciliarnos. ¿Y qué significa? Devolvernos la comunión, devolvernos la armonía, integrar lo que en nosotros está dividido. La concordia, corazón con corazón, eso es reconciliar. O en el ámbito espiritual diríamos unión de voluntades, que mi voluntad se una a la voluntad de Dios. Porque cuando no perdonamos, no disculpamos o no nos reconciliamos, el rencor rápidamente se apropia de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. La falta de perdón, de disculpa, sigue trabajando en nosotros. Toma nuestros pensamientos, toma nuestros sentimientos. Seguimos atados a aquel que herimos o que nos hirió, porque la culpa no solamente es del que nos dañó, sino que muchas veces nosotros seguimos atados a esa situación y no logramos salir adelante. ¿Qué sentido tiene? Obviamente que todo perdón, toda reconciliación comienza por la oración y a veces termina solamente en la oración, rezando por aquel que nos falló, por aquel que nos lastimó, pero ya es perdonar, porque como dice la segunda lectura, en el amor está la sanación, la reconciliación, la salvación. Hoy día Jesús nos da una doble fórmula, o una única fórmula que tiene dos elementos sumamente importantes. Si vamos a rezar, tiene que partir de un corazón reconciliado, o al menos que intenta el perdón. Porque entonces sí mostramos todo el corazón a Dios, que es lo que Pedro no ha hecho. Y desde allí Dios entonces puede llevarnos a la comunión con Él. Qué importante es que pensemos entonces cuando vamos a orar, desde dónde parte nuestra oración. Porque si no, siempre suele convertirse simplemente en una lista de pedidos para que Dios solucione, para que Dios sane. Y no está mal, pero lo que ha venido a sanar Dios es el propio corazón. Por eso, hoy Jesús, que llama a Pedro a ser el representante de la reconciliación y el modelo de oración en el mundo, quiere que haga la experiencia. No podrás enseñarlo, Pedro, si primero no lo vives. Y recuerda que todo cambio que quieras proponer comienza siempre por el cambio de uno mismo. O digámoslo de otro modo, los profetas que quieren cambiar todo tienen que entender que quizás lo único que puedan cambiar es su propio corazón y su propia vida. Pero es desde ahí, desde el testimonio, donde Dios se encarga también de cambiar el corazón de la humanidad. Que hoy día este hermoso evangelio nos haga también a nosotros crecer, quizás identificándonos con Pedro, esa piedra bruta que la palabra de Dios tendrá que seguir cincelando, tendrá que seguir modelando. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia el cambio del propio corazón. Hagamos esta semana este ejercicio de que toda esa culpa nuestra o la de los demás sobre nosotros no nos quite la fuerza, no quite fuerza a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, para cambiar el futuro, que es lo que podemos cambiar. El pasado nos enseña, pero no se cambia. Así que soltemos, disculpemos, no carguemos la culpa y pongamos el corazón con el corazón de Dios para unir nuestra voluntad a su voluntad. Hoy día el Evangelio nos regala una hermosa lección que sobre todo quiere sanarnos a nosotros mismos. Con esto termino. Quizás entendamos mejor por qué toda la Cuaresma, ese tiempo de excelencia para la conversión, tiene estos tres elementos: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno nos reconcilia con lo que Dios ha creado en un justo uso de las realidades terrenas. La limosna nos reconcilia con nuestros hermanos, también haciendo justicia, como dice la segunda lectura, y convirtiendo lo que tenemos en ayuda también al prójimo. Por último, la oración nos reconcilia con Dios,
nos vuelve a la intimidad con Dios. Que en esta semana, en la medida de lo posible, de un modo humano, sencillo, recordemos estas prácticas: el ayuno, la limosna y la oración, caminos por excelencia, puentes al encuentro nuevamente con Dios. Movidos por la fe de la Iglesia, renovemos nuestra propia fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Con la confianza que nos da sabernos siempre escuchados por Dios, elevemos nuestra súplica común. A cada invocación respondemos: te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y la defienda siempre, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia, en paz verdadera y con sinceridad en este tiempo busquen la salud, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios y en nosotros, que somos cristianos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable de amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concede por tu bondad lo que hemos pedido con verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alimentados de la mesa de la palabra, preparemos ahora entonces la mesa de la Eucaristía. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio que agrada a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino, y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre, en Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso en esta mañana nos unimos a los santos, a los ángeles del cielo, y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, a la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús vive para que vivamos en Él. Este es el milagro de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos has confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio.
Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de su pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Marcelo, su obispo auxiliar, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad, de paz, de reconciliación. Acuérdate de nuestros hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Rita, Santa Cecilia, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu de Dios, como verdaderos hijos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo, que nos ha hecho hermanos en la cruz, demos generosamente a todos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa que Él nos preparó. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos a tu altar en busca del amor, convertido en pan por la gracia de Dios. Que te recibí el cuerpo del Señor, nos haga vivir en santa comunión. Enlacemos las manos unidos en amor, ese amor que acrecienta la gloria del Señor. Este fuego divino nos queme el corazón y germine en sus brasas capullo del amor. Vamos a tu altar en busca del amor. El Señor nos manda a vivir en santa unión. Nos unimos entonces en este momento a la comunión espiritual. Yo creo, Jesús, firmemente que estás de verdad en el cielo y en el santo sacramento, en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos a mi corazón, Jesús mío, espiritualmente. Ven y habita dentro de mi ser y quédate en mí para siempre, como si te hubiese recibido en tu sacramento de amor. Yo me uno, Jesús, todo a ti y te abrazo, pues eres mi amigo. No permitas que me aparte de ti, para siempre quiero estar contigo. No permitas que me aparte de ti, para siempre quiero estar contigo. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Teniendo presente a todos los que sabemos que están pasando momentos de dificultad, a los agentes de la salud que colaboran, que trabajan para llevar adelante paz, tranquilidad a toda la comunidad y por todos los que en este momento están poniendo su vida en riesgo, pidamos que Dios los fortalezca, los acompañe, los ilumine. El Señor de todo consuelo ordene sus días en la paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en el amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y lleguen así felizmente a la eterna. Amén.
Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría de Dios es nuestra fuerza en el camino, sabiendo que Él viene con nosotros, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. El día viernes hemos celebrado el Día de la Secretaria, del Secretario, así que especialmente he tenido en el corazón, en esta Eucaristía, aquellos que con su vocación han colaborado también a mi ministerio. Especialmente a Violeta, allí en Tupungato, a Adriana en Lourdes y actualmente a Juan Carlos, el querido Juan Carlos, aquí entonces en el Líbano. Recemos mucho por esta tarea que no siempre es fácil ni tampoco bien valorada, porque muchas veces, por ser el rostro de la parroquia, recibe también ingratitud. De todo corazón yo agradezco no solo el cariño, la cercanía y el trabajo de estas personas, sino sobre todo el profesionalismo con que lo llevan adelante. Por ellos, por sus familias entonces y también por todos ustedes, recemos a la Santísima Virgen para que nos acompañe durante esta semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre del Líbano, ruega por nosotros. Santa Rita, Santa Cecilia, San Charbel, Santa Teresita, rueguen por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Que tengan un domingo y una semana muy, muy bendecida.